Hoy venimos para que conozcáis, para presentaros el museo virtual que sobre la carrera de Indias ha elaborado un amigo de la Fundación, que es Ricardo Fernández, escritor segoviano de Balsaín, de La Granja, y que supone una forma de llevar a ese ciberespacio tan llamativo una parte muy importante de nuestra historia, tanto a nivel de España como, por supuesto, a nivel de Sanlúcar, que es donde teníamos un protagonismo bastante especial. Entonces, yo le paso la palabra a Ricardo y nos va a contar nos va a hablar un poco de qué era la carrera de Indias, cómo se organizaba, qué suponía, y luego, en una segunda parte, nos presentará el museo virtual. Ricardo, la audiencia es tuya. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio, muchísimas gracias a la Fundación Puerto América por darnos la oportunidad de explicar hoy nuestro proyecto aquí en Sanlúcar. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse acercado hoy a compartir este ratito de cultura de nuestra historia con nosotros. Y bueno, vamos a hablar un poco de la historia de este pueblo, ¿no? De Sanlúcar, de lo importante que fue Sanlúcar para la carrera de Indias y la carrera de Indias para Sanlúcar, ¿no? Entonces, bueno, si yo les preguntase a ustedes qué es la carrera de Indias, ¿cuántos de ustedes tendrían una idea más o menos aproximada de lo que fue? O no sé si sean muchos, pocos, pero si les preguntase qué fue la ruta de la seda, seguro que a alguno más le suena un poco más la ruta de la seda que la carrera de Indias, ¿no? Sí, ¿no? Y sin embargo, la carrera de Indias es nuestra. Es nuestra. A lo largo de 250 años, las naves iban desde aquí, desde España, salían desde Sevilla, Sanlúcar, salían hacia las Indias y volvían. Y sin embargo, no lo conocemos. Y conocemos la ruta de la seda. Es un poco paradójico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irles explicando un poquillo qué fue la carrera de Indias. Nosotros nos gusta definirlo como el cordón umbilical del Imperio Hispánico en el propio sentido de la palabra, en el sentido de una madre que a través del cordón umbilical alimenta a sus hijos, ¿no? a aquellos países, aquellas tierras hermanas que dejamos allí. Pero ¿qué fue la carrera de Indias, no? La gente tiene la idea equivocada de que cuando piensa en las naves españolas, en los galeones y tal, que todas eran apresadas por los piratas, que aquello era un desastre, pues menos del 1%, entre el 0,8 y 1%, fueron las pérdidas que se sufrieron a manos de enemigos de la corona. Era una ruta naval tan exuberante que cuando llegaba a puerto subía la inflación. Subía la inflación. ¿Ustedes se imaginan que llegue una flota ahora mismo aquí a Sanlúcar, ahí al puerto de Bonanza, y suba la inflación en España o en Europa? Es impensable. Pues cuando esas flotas llegaban aquí, era lo que pasaba cuando llegaban los galeones de la Plata. Lo mismo cuando iban hacia América, que iban los productos que tanto se necesitaban allí. Exitosa. En la actualidad todavía seguimos viviendo con productos intercambiados en la carrera de Indias, sobre todo la revolución gastronómica que supuso, ¿no? Con las patatas, con el tomate, con el maíz, con los pavos aquí o allá, con el café, con el algodón, con el azúcar, con el arroz, con el trigo, con los caballos, con una cantidad de cosas enormes. E ideas también. Gracias a la carrera de Indias, que fue el vector español de la expansión por América, gracias a eso hay cerca de 600 millones de hispanohablantes y el 48% de los católicos del mundo están allí en América merced a este vector tan potente que fue la carrera de Indias. Y por supuesto, con el posicionamiento global, fue uno de los mayores monopolios de la historia, uno de los mayores monopolios que se recuerdan, ¿no?
Las flotas empezaron a ir hacia allá, en principio iban en navíos sueltos o poca cantidad de naves, hasta que en 1522 Jean Fleury, un corsario florentino al servicio del rey de Francia, consigue atrapar 2 de las 3 naves que traían el tesoro que Cortés había mandado a Carlos I, ¿no? Entonces eso hace reflexionar a la Casa de la Contratación y forman el sistema de flotas y galeones. A partir de ese momento se forman 2 convoyes, ¿vale? Uno, la flota de galeones a tierra firme, que irá desde aquí, desde España, hasta primero Puerto de Dios, en Nombre de Dios, luego ese puerto colapsó, después a Portobelo, o sea, Cartagena de Indias y Portobelo, lo que es Panamá, que salía entre marzo y abril, y luego la flota de la Nueva España, que partía desde aquí hasta Veracruz. Aquí tienen un poco las rutas, ¿vale? Tanto la ida de las 2 rutas como el tornaviaje que hacían luego a través de este canal de las Bahamas, ¿no? Que era un canal, porque las flotas se movían, como saben ustedes, a través de vela, pero también a través de las corrientes, ¿no? La corriente que había en el canal de las Bahamas era tan potente que dicen que muchas veces, hasta con viento en contra, eran capaces de surcarlo por la corriente tan enorme que había, ¿no? Aquí tienen tanto la ida como el tornaviaje, ¿no? Tienen los 2 principales puertos. Bueno, hemos puesto Sevilla, hemos puesto Veracruz, Acapulco y Manila, ¿vale? Que eran, digamos, las cabeceras tanto de la carrera de Indias como del galeón de Manila, que era lo que hizo la primera globalización, ¿no? Aquí tienen un poco cómo iban las flotas, ¿no? Iban parando en diversos puertos. Ahí tienen San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba, La Habana. Y luego era tan importante la llegada de las flotas a América, como luego lo comentábamos antes, la internación de los productos en los propios virreinatos, ¿no? ¿Y qué se comerciaba? Nos podemos preguntar. Pues a la ida se llevaba desde aquí lo que se llamaban los frutos, ¿no? que era básicamente vino, mucho vino de esta tierra suya, de aquí de la zona del Aljarafe sevillano, de la zona de Sanlúcar, de la zona de Cádiz, ¿cómo es el pueblo este? No me acuerdo. De Jerez, por supuesto, ¿vale? Esos eran los frutos, mucho aceite de oliva, mucha cantidad de grano, de trigos, de productos que faltaban allí. Se llevaba también mucha cantidad de ropas, ¿vale? Ropas de Segovia, por ejemplo, ropas de Alemania, ropas de Flandes, ropas de Italia, que allí tenía un valor del 400%. Cualquier cosa que no tuviera un incremento de su coste ahí del 200%, directamente ni lo embarcaban, ¿vale? Eso a la ida. Y a la vuelta venía básicamente la plata. La plata, como les comentaba antes, o sea, venía en tal cantidad que hacía subir la inflación. En primer lugar venía la plata. Y si les preguntara qué piensan ustedes que llegaba en segundo lugar, ¿qué me dirían? El oro. El oro. ¿Qué más? Las especias, ¿qué más? ¿El? La patata, el chocolate. Patata, chocolate, maíz. Ciertamente todos esos productos llegaron. Pero el segundo producto de importancia que llegaban a estas naves eran los tintes. Los tintes. El palo de Campeche, el añil, la cochinilla. Muchas veces vemos a la corte de Felipe II, todos ellos vestidos de negro, porque eran muy tétricos, eran muy lúgubres, eran estaban como de luto siempre. No, vestían de negro porque era el lujo extremo. Gracias al palo de Campeche se consigue un tinte de un negro que no se iba nunca aunque se lavase, ¿vale? Era el lujo extremo. Seguramente ustedes habrán visto fotos de sus abuelas el día de su boda. ¿De qué color iban vestidas? ¿De blanco? De negro. De negro, Sí. ¿vale? Entonces la corte española no iba de negro porque fuera lúgubre, tenebrosa, era el lujo extremo, ¿vale? Entonces, la corte se queda con el negro y a los curas, a la iglesia, les dan el rojo, que hasta entonces no era ni siquiera rojo, era púrpura, porque no conseguían un rojo tan potente como el que empezó a venir
en las naves de la carrera de Indias, ¿vale? Tal es así que cuando empiezan a llegar los tintes americanos, todas las tintorerías italianas, francesas, colapsan, se hunde la industria. Y una de las principales industrias que hay en la nación, o sea, que hay en el reino, es precisamente la industria textil en base a los tintes, ¿no? Cuando las naves llegaban, tanto las naves como cuando iban y venían, se hacía algo muy castellano, que eran las ferias. Las ferias, las grandes plazas que hay en América, como las grandes plazas que hay en Castilla o que hay aquí en Andalucía, era porque los reyes daban los privilegios a tener feria. Cuando daban fueros a una ciudad, una de las cosas más importantes que les daban era el privilegio de tener una feria, porque ahí se movía muchísimo dinero. Entonces, estaba la feria de Acapulco, estaba la feria de Manila, estaba la feria de Veracruz, estaba la feria de Portobelo, de Cartagena de Indias, estaba la feria de Panamá. Hacía unas ferias enormes en las que, como ustedes comprenderán, se ganaban y se perdían, vamos, brutalidades de dinero, ¿no? de plata, de lo que ahora hablaremos. Como en todos los imperios que en el mundo han sido, el Imperio Español basaba todo su poderío en una cosa, en el comercio. Tendemos a pensar, cuando hablamos de naciones comerciales, tendemos a pensar en Venecia, Génova, en las repúblicas italianas, en Holanda, en Inglaterra, en Francia. Lo cierto es que el gran imperio, la gran potencia comercial de los siglos XVI, XVII, bien entrado el XVIII, es el Imperio Español. Tal es así que la pieza que hacía que todo ese potente engranaje comercial se moviese era esta pieza que tienen ustedes aquí, que es el Real de A8. Yo, como soy de Segovia, pues les he traído uno con su acueducto acuñado en la Real Casa de la Moneda de Segovia, ¿vale? Que hay que hacer un poco el patria también. Entonces, esta moneda, durante prácticamente 3 siglos, fue la primera divisa internacional. Fue la moneda que gobernaba y que se utilizaba en todos los mercados del mundo. Como no todos los países tenían la potencia, la industria, la tecnología para tener casas de la moneda y cecas, lo que hacían era, como ven ustedes ahí, acuñar sobre los reales de A8 españoles un cuño que hacía ver que en ese país esa moneda era de curso legal. Tienen ahí de China, tienen ahí de Zimbabue y, oh sorpresa, tienen de Inglaterra. Cuando los Estados Unidos se independizan de Inglaterra, no tienen moneda, no tienen casa de la moneda nacional. Entonces, ellos utilizaban el real de A8 español. Pero llega un momento, hacia 1854, llevan cerca de 70 años independientes, seguían utilizando el real de A8 español, y llega un momento que dicen, bueno, esto ya se tiene que acabar, tenemos que tener nuestra propia moneda, vamos a crear el dólar, y vamos a hacer unos billetes de papel. Y la gente les dice, ¿por qué me estás contando? Estamos acostumbrados aquí a la moneda de plata y ahora me das un papel. Esto no me lo creo. Para que la gente se lo creyera, ¿qué es lo que hacen? Poner reales de A8 impresos en ello. Porque la gente no se creía que eso fuese una moneda, era papel. Estaban acostumbrados a la plata española, ¿vale? Tal es así que hasta el año 2000, hace 4 días, las acciones en la bolsa de Nueva York cotizaban en octavos de dólar, ¿vale? Dejó de ser moneda de curso legal en China hasta hace 4 días, hasta que Mao Zedong prohíbe que se sigan utilizando monedas de plata españolas, aunque fuesen reacuñadas, ¿vale? Estamos viendo que a lo largo de 300 años esta moneda dominó el comercio mundial. Cuando los ingleses compran Singapur, los chinos no quieren sus libras esterlinas, quieren reales de A8 españoles. Y los ingleses tienen que venir aquí, a Cádiz, a coger los reales de A8 españoles, embarcarlos en sus naves y llevárselos a Singapur para pagar en plata española a los chinos, ¿vale? No querían las libras esterlinas. Eso durante 300 años, ¿vale? Entonces, después cuando ya el Imperio Español colapsa, a principios del siglo XIX,
empieza a salir otra moneda, que es la que quería sustituirlo, que fue la libra esterlina. Duró desde principios del siglo XIX hasta poco después de la Primera Guerra Mundial, que emerge otra gran moneda. O sea, la libra esterlina dominó los mercados más o menos un siglo. El real de 8 español, 3. Después surgió otra gran moneda que empezó a copar los mercados y fue la primera divisa internacional, que es la que nosotros conocemos hoy, el dólar. Desde poco más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, y ya va para abajo, ya están empezando a salir las criptomonedas. Ni siquiera un siglo va a durar. Esta moneda duró 3. Duró 3. Eso da una idea de la potencia comercial y económica que tuvo el Imperio Español. Parece que cuando hablamos del Imperio Español se encontraron América allí con oro, con plata, como si a alguien le toca la lotería y vive de ella todo el resto de la vida. No, no era ningún gigante con pies de barro, ¿no? Tenía una potencia económica comercial enorme. Yo también me gusta cuando hablo de este tema compararlo a cuando Hitler en 1939 hizo una cosa tan terrible como la que está haciendo ahora Putin en Ucrania, pues las principales potencias se alían contra él. Las principales potencias del mundo. Gracias a Dios, en 6 años se lo han trincado a Hitler. Las principales potencias del mundo se aliaron para cargarse a España. Tardaron más de 3 siglos. No era ningún gigante con pies de barro. Era algo con una larguísima tradición basada desde el derecho romano hasta el derecho medieval. O sea, el Imperio Español no es un fruto de una casualidad que se encuentran con América y viven como una lotería, ¿no? Era una potencia económica y una potencia comercial. Javi. Y nos podemos preguntar muchas veces, pero ¿cómo podían llegar en esos cascarones, ¿no? Ahí vemos un galeón español, ahí vemos un mapa. Pues llegaban por muchas cosas. Primero por la ciencia. Había pocos países que tuviesen un sistema cultural y tecnológico tan avanzado que fuese capaz de crear estas máquinas. El galeón es la nave española por antonomasia, después fue la fragata, también invención española, y son los transbordadores espaciales del siglo XVI-XVII. No había ninguna máquina tan avanzada en la época como un galeón, nada. Era la máquina más avanzada que existía. Todo esto estaba basado en unos conocimientos enormes que ellos tenían, pero también, por supuesto, a base de audacia, a base de tesón, a base de la organización que había. Lo que ven ustedes de fondo es un mapamundi de Diego de Rivero, que está ahora mismo en el Vaticano. Es el padrón real. En el padrón real, año tras año, flota tras flota, los científicos, los marinos, los cosmógrafos, los geógrafos que salían desde aquí, que salían desde Sevilla, que salían desde aquí, desde Sanlúcar, cuando volvían, iban anotando todas las costas que iban descubriendo. Ahí ven ustedes, la costa de América está sin terminar, no la habían descubierto todavía. Poco a poco, ellos la iban conformando y guardándola en ese mapa secreto que se custodiaba en la Casa de la Contratación de Sevilla, que era el padrón real, que era un mapa secreto que estaba en manos de los españoles. Cuando antes les comentaba que Jean Flory en 1522 toma la flota de Cortés, la gente se queda flipada con la cantidad de oro que traía, el tesoro de Moctezuma. 2 de las 3 naves con ese fabuloso tesoro. Pero Jean Flory sabía muy bien que el gran tesoro que había conseguido capturar eran las cartas de navegación españolas. Hasta entonces, nadie que no fuera español o portugués tenía ni la ciencia, ni la tecnología, ni los conocimientos, ni la audacia, ni el tesón, ni la organización para llegar a América. Nosotros sí lo teníamos. Como todo en la vida tiene un principio y tiene un fin, con la llegada de los Borbones, la Casa de la Contratación se traslada desde Sevilla hasta Cádiz, cumpliendo unas viejísimas demandas de los cargadores gaditanos, y empieza a pasar que el monopolio de la carrera de Indias que había constituido la Casa de la Contratación empieza a aflojarse un poco, ¿vale? Ustedes saben que
que la carrera a lo largo de este Guadalquivir que tenemos aquí maravilloso, pues oye, había mucho contrabando, había muchos recovecos donde meterse, donde descargar mercancías, Entonces, empiezan a aparecer compañías privilegiadas que minan mucho más ese monopolio. Ahora mismo, desde toda España decimos, joder, es que se van todos los catalanes y a los vascos. Todo para los catalanes y los vascos, todo para los catalanes y los vascos. Miren las compañías privilegiadas que aparecen ya en esta época. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuyo monopolio fue el cacao y el chocolate. La Real Compañía de La Habana, con sede en La Habana y Cádiz. La Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. O sea, ya están ahí los catalanes y los vascos. A lo mejor es que son más listos y los tíos saben negociar más que los demás, ¿no? Porque siempre les estamos dando todo, pues joder, a lo mejor es que tradicionalmente saben negociar mejor que los demás. Y en 1778, Carlos III firma el decreto de libre comercio, con lo cual, de facto, termina la carrera de Indias. Ya 13 puertos peninsulares pueden comerciar a discreción con 23 puertos americanos. Y en este punto da por finalizada la carrera de Indias. En este momento, si cualquiera de ustedes quiere hacer alguna pregunta que yo les pueda resolver, tiene alguna curiosidad o que aquí el amigo Juan Antonio pueda resolverles, estamos encantados de responder a sus preguntas si tienen alguna. Y así me tomo yo una huilla y... Bueno, pues después de esta ronda de preguntas, vamos a empezar a explicar nuestro proyecto. Nosotros estamos llevando a cabo un proyecto que se llama MUCAIN, el Museo de la Carrera de Indias. Nuestro lema es mirar al futuro navegando por el pasado, ¿vale? Tenemos ahí nuestro logo, que es un magnífico galeón del siglo XVI transformado en una obra maravillosa del siglo XXI, que nos hizo un arquitecto también de allí de Segovia. Aunque Segovia tuvo su pequeña participación en la carrera de Indias, ahora se lo vamos a mostrar al mundo, los segovianos hay. ¿Pero qué es el MUCAIN? MUCAIN es el acrónimo de Museo de la Carrera de Indias. Todo esto nace de este libro que escribí yo, que le tienen ustedes ahí si quieren adquirir algún ejemplar, estaremos encantados de firmárselo luego. Cuenta la historia de Gadea, que es una historiadora que trabaja en el archivo del Museo Naval de Madrid, y a través de unos legajos encuentra la historia de Fadrique de Toledo y Osorio, uno de los cientos de miles héroes desconocidos de nuestro país, un héroe que está a la altura del propio Blas de Lezo, del mismísimo Marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán. Jamás perdió un combate, nunca perdió un combate Fadrique de Toledo y Osorio. Fue el primer hombre que realizó una campaña anfibia intercontinental, con permiso de Alejandro Magno, que cuando llevó a sus griegos a Persia pasó de un continente a otro, pero vamos, estaba ahí al lado. Eso no tiene mérito, eso hace... de pasar de un lado de Estambul a otro, o sea, de la batalla de Gamela y eso, está al lado. Pero no, él embarcó a los tercios de Nápoles en las naves de la carrera de Indias y los llevó a reconquistar San Salvador de Bahía, que lo habían tomado los holandeses. ¿Qué mejor enemigo de los holandeses que los tercios que les llevaban dando leña durante un siglo? Pues entonces llegaron y tomaron San Salvador de Bahía en poco más de un mes. Entonces ella, a través de la vida de este hombre, pues empieza a picarse con la carrera de Indias, con las naves que iban a América, y empieza a rondar por su cabeza el hacer un museo de la carrera de Indias. Y se le ocurre hacerlo en Cádiz. Entonces, bueno, nosotros se nos ha ocurrido, en Cádiz no, porque yo creo que no nos lo construirían,
tal y como está la situación ahora. Entonces, bueno, pues salimos un día haciendo una pequeña promoción ahí en Cádiz con el libro y un amigo de Miami, Francisco Javier Arbolí, me llamó por teléfono rápidamente y me dijo: oye, chico, tú sabes que no te van a construir el Mucain en Cádiz, ¿verdad? Tú eres consciente. Y le dije yo: déjame que me lo piense. Sí, lo sé que no me lo van a construir. Y dice: ¿por qué no lo haces virtual? Y dije: bueno, pues es una buena idea. Pero yo, bueno, pues cuento siempre esta anécdota que es cierta. Yo soy una persona cuyas ondas cerebrales destruyen los ordenadores. Yo y los ordenadores somos incompatibles. Entonces dije yo: ¿cómo voy a hacer yo un museo virtual que yo con los ordenadores eso soy incapaz? Y entonces me acordé de mi amigo Javi, que es informático, es una máquina, él los ordenadores se llaman mejor que yo. Y él trabajaba en Londres, curiosamente, como uno de los protagonistas de la novela. Gadea está enamorada, o eso cree ella, o no lo sabe, o de un asturiano que se llama El Guaje, que trabaja en Londres. Y entre los dos van a tratar de llevar a cabo este Museo de la Carrera de Indias en Cádiz. Curiosamente, yo tenía un amigo en Londres y dije: joder, esto va como el libro, macho, está saliendo del libro la historia, macho. Y le llamé a Javi y le dije: Javi, ¿tú ves que hagamos factible un museo de la Carrera de Indias virtual con una página web? Y el tío, con toda su tranquilidad, dijo: claro, hombre, eso está tirado. Y yo: madre mía. Y nada, nos pusimos manos a la obra. Tenemos ya 11 salas que van desde Sanlúcar en la Carrera de Indias, Sevilla, Cádiz en la Carrera de Indias, La Mujer en la Carrera de Indias, la moda en la Carrera de Indias. Estamos ahora con el papel del papel en la Carrera de Indias, tenemos la Casa de Contratación, tenemos el Galeón de Manila, tenemos la propia Carrera de Indias, tenemos ya 11 salas y tenemos una serie de proyectos. El primero que tenemos es constituirnos en una asociación, ¿vale? Estamos buscando tener 300 socios que nos ayuden con una aportación de 100 euros al año para, cuando tengamos 30.000, constituirnos en una fundación y empezar a llamar a las puertas de las grandes empresas para que sean ellos quien patrocinen las salas del museo. No es una locura, estamos con ello, estamos avanzando bastante. Entonces, somos una fundación en formación, ¿vale? En cuanto a quiénes somos, además de un servidor, o sea, no es creíble que un tío de la granja haga un museo de la Carrera de Indias, pues tienes que buscar gente de solvente que te lo apoye, ¿no? Porque digo: oye, que yo soy de la granja que quiero hacer una Carrera de Indias. Y, vale, tú eres un piernas. ¿Dónde va? Aunque tenemos mar, ¿eh? En la granja tenemos mar. Tenemos un estanque que le llamamos el mar, ¿vale? Allí estuvo la góndola real de Felipe V, que ahora está expuesta en Aranjuez, pero bueno, es un mini mar, ¿vale? Entonces, claro, yo no eres un tío solvente como decir: estamos haciendo un museo de la Carrera de Indias. Entonces, he tratado de rodearme de gente que dé potencia a este museo, ¿no? Para empezar, el doctor don Carlos Martínez Sao, que es doctor emérito de la UNED, miembro de la Real Academia de la Historia. Juan Antonio, con la banda de Rey y director de la Fundación Puerta de América. Glenn Murray, él es numismático, es el que puso en marcha el Real Ingenio de la Casa de la Moneda de Segovia, es de California. Eduardo Jorge Valero, doctor en Historia por la Universidad Carlos III. Jerry Zamora, amigo común, nos cede sus cuadros, sus cosas y más cosas que le pediremos en el futuro. Carmen García Pérez, autora del libro Pioneras, las mujeres en el descubrimiento de América. Con ella hemos hecho la sala llamamos las gigantes, las mujeres en la Carrera de Indias. Braulio Vázquez Campos es director del Archivo Provincial de Sevilla. Estuvimos presentando ayer ahí el proyecto. Y luego mucha más gente, como Mercedes Sanz de Andrés, historiadora de Segovia, Mariño Ayala, ingeniero papelero, con quien estamos haciendo el libro del papel en la Carrera de Indias, porque cosas tan aparentemente sin importancia como el papel
Si no hubiera sido por su participación, no habría habido carrera de Indias. Gabriel Rocamones es argentino, es profesor de Derecho indiano en la Universidad de Buenos Aires. Daniel Arbera es escritor, colabora con nosotros en la sala de las Indias en el Quijote. Juan Carlos Trigo y Celia Alegre son recreacionistas, nos ayudan en la sala de la moda en la carrera de Indias. Antonio Arauzinber, hispanista panameño y creador del movimiento hispanista de Panamá. Constancio Jiménez es el arquitecto que nos ha hecho el museo virtual. Javier García aquí presente, Elena, que es nuestra cámara, Carlos, ella es nuestra fotógrafa, Carlos es nuestro cámara. Entonces, bueno, Carlos Parrilla Penagos, que nos cede sus cuadros, es un pintor naval y nos cede sus cuadros. La Fundación Nao Victoria nos cede sus imágenes. Entonces, estamos empezando a coger velocidad, ¿vale? Hay participaciones cada vez más importantes. Ya no es un pirao de un pueblo de Segovia que quiere hacer un museo virtual, ya la cosa va teniendo más consistencia. Y entonces, ¿por qué un museo de la carrera de Indias? Cabe preguntarse, ¿no? La primera respuesta es obvia, pues porque no existe. No existe. Es increíble. Es increíble. Es increíble que aquí en Sanlúcar no haya un museo de la carrera de Indias. Un triste centro de interpretación de la carrera de Indias. Es increíble. Es increíble que no lo haya en Sevilla. Es increíble que no lo haya en Cádiz. Es increíble que no lo haya en Veracruz. O en Cartagena de Indias. O que no lo haya en Portobelo. Es increíble. Son 250 años del mayor esplendor que han tenido estas ciudades que acabo de nombrar, que viven de espaldas a esos 250 años de su historia. Es increíble, pero no hay un museo de la carrera de Indias. Pero bueno, para eso ya estamos nosotros aquí. Como os he ido explicando, es una de las rutas de mayor trascendencia de la historia. Lo decíamos antes, más de 600 millones cerca de 600 millones de hispanohablantes. El 48% de los católicos están en América, ¿vale? El cordón umbilical, bueno, transformación total de buena parte de la sociedad. Sin la llegada de los españoles a América y a Filipinas, el mundo que conocemos no sabemos cómo sería, si mejor o peor, pero no es como lo conocemos hoy. Como os he dicho antes, cordón umbilical de la hispanidad y del mestizaje. El mestizaje es lo que diferencia a la colonización, conquista y evangelización de las Indias por los españoles de la que hicieron otros pueblos. No se puede comprender, bajo mi punto de vista, la conquista de América si no se entiende antes la reconquista española. No son suficientes las victorias militares. La enorme dificultad que tuvo la reconquista y la conquista fue estabilizar los territorios. De nada te sirve tener una gran victoria militar, destruir al enemigo, si luego tienes una gran extensión de territorio baldío, sin gente. Les recuerdo que en 1212, Alfonso VIII, cuando se dirige a la batalla de las Navas de Tolosa, llevaba un ejército cruzado con los ultramontanos, que venían de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, y les encarga tomar Malagón, la fortaleza de Malagón. La toman a sangre y fuego, al estilo que ellos estaban acostumbrados, masacrando a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, los masacran a todos, como habían hecho en Jerusalén unos años antes cuando tomaron Jerusalén. Era su manera de conquistar. Ellos habían ido ahí a matar herejes, a matar infieles. Alfonso VIII se lo recrimina. Ese no era el sistema de conquista que se llevaba en estos territorios. Insisto, de nada sirven las conquistas militares si masacras a la población. No sirve de nada. En Segovia, por ejemplo, tenemos pueblos que se llaman gallegos, que se llaman francos. ¿Cuántas villafrancas hay en España? ¿Por qué? Porque no había gente para repoblar. La gran dificultad, como les digo, de estabilizar los territorios era que luego fueras capaz de fijar población allí, perdón. Entonces, ¿qué hizo España? El mestizaje, lo que se había hecho aquí, ¿vale? Es una etapa trascendental de nuestra historia común, y cuando digo común me refiero a España y a todos los pueblos hispanoamericanos. Compartimos cerca de 3 siglos de historia común y vivimos de espaldas a ella. Tenemos una historia que es común. O sea, dicen que, no sé cómo es el dicho ese, que cuando la bolsa de Nueva York estornuda el resto del mundo se constipa.
Cuando alguien estornudaba aquí, el resto del territorio se constipaba y viceversa. Cuando había problemas en las Indias, no llegaban las flotas a tiempo, había un colapso de la economía en Europa. No digo en España, digo en Europa o en China, si no llegaba el galeón de Manila. Dar a conocer vidas y hechos extraordinarios. En estos paneles que tiene aquí Juan Antonio, hay una serie de mujeres, muchas de ellas fueron a Indias, con unas vivencias extraordinarias. ¿Ustedes se imaginan una mujer de Segovia como Elena, que en aquella época se tuviera que dirigir a Chile, por ejemplo? Lo que esa mujer tendría que pasar desde Segovia por esos caminos, llegar a Sevilla o venir aquí a Sanlúcar esperando que saliera la siguiente flota, muchas veces con sus hijos, sobrevivir aquí hasta que saliese la siguiente flota. Luego sobrevivir a las flotas. Las naves eran unos lugares súper pequeños, no había apenas privacidad, no había espacio. Y el agua escaseaba, el agua se acababa, el vino se acababa, la comida se pudría. Todos los que hemos vivido el confinamiento, por desgracia, lo hemos vivido, a comparación de ellos, perdónenme la expresión, como pachás. Abríamos la nevera, teníamos comida, teníamos entretenimiento, sabíamos que nuestra salud estaba a salvo, la de nuestros hijos también. Cualquiera de esas mujeres, cualquiera de esos hombres, cualquiera de esos niños que se metían en esas naves, se metían con lo que hemos comentado antes, con un tesón, con una audacia, con un valor. Cualquiera de ellos nos contaría historias extraordinarias. Los niños que salieron de aquí con la expedición del Elcano y Magallanes, si cualquiera de esos niños nos contase sus experiencias vitales, o sea, eso en manos de un Netflix, de un HBO, no hay nada que... O sea, eso es una bomba en manos de esas productoras. O sea, no hay historias que sean capaces en la actualidad de superar a lo que cualquiera de esos niños que se embarcó en esas naves vivió. Ninguna historia que podamos crear. Dar a conocer vidas y hechos extraordinarios. Por supuesto, mostrar la tecnología, la ciencia, el pensamiento, el idioma que fueron esas naves. Desde luego, combatir la leyenda negra es otro de nuestros objetivos. Tanto los españoles como en otros países, yo lo he podido ver también en México, cada vez pasa más en países como Chile, con lo que está pasando con los mapuches y todo esto, nos fustigamos tantísimo con nuestra historia porque no la conocemos. Parece que es que todo lo hicimos mal, que es que fuimos malos, malísimos, que... Claro que se hicieron cosas mal, pero se hicieron cosas terriblemente bien. Hay que combatir la leyenda negra sin caer en la leyenda rosa. O sea, no ha habido ninguna conquista que yo conozca así ahora mismo en la historia de la humanidad que hayan ido repartiendo besos y abrazos. Si ustedes miran cualquier conquista, las que en el mundo hayan sido, desde Roma hasta ayer, hasta ahora mismo, cualquier conquista militar es una barbarie, ¿vale? Pero no todo es barbarie, porque los imperios traen la guerra, pero luego también traen la paz. América no ha vivido un periodo de paz tan prolongado en toda su historia como antes y después, o sea, y durante el Imperio Español. Una vez que el Imperio Español colapsa, aquellos países, por desgracia, han vivido mayor o menor medida en continuas guerras. Nosotros también, ¿vale? Pero durante ese tiempo pasó la Pax Hispana como pasó con la Pax Romana. Claro que los grandes imperios traen la guerra, pero luego dan mucha estabilidad, ¿no? Y por supuesto, fue la primera globalización. La primera globalización la hicimos nosotros. Ahora que se habla tanto de la globalización, un mundo globalizado, qué moderno, súper globalizado. Hace 500 años estos señores lo hicieron. Hace 500 años nuestros ancestros, españoles y también portugueses, la primera globalización del planeta fue ibérica, mayormente española, porque los portugueses no unieron todos los continentes con una ruta comercial. Los españoles sí. Entonces, hay que dar a conocer que la primera globalización la hicieron nuestros antepasados y hay que estar muy orgulloso de ello. Dale un momentillo para atrás.
Dale, para atrás, para atrás, para atrás. Como antes les hemos dicho, nuestro lema es mirar al futuro navegando por el pasado. Les hemos dicho que somos una asociación en formación, queremos construir una fundación y tenemos un plan estratégico a corto plazo, a 3 años. Nos hemos fijado unos objetivos para conseguirlo. En primer lugar, incrementar el número actual de salas. Nos hemos marcado una sala cada 2 meses. Vamos a ir ahí a ver que estamos terminando la sala del papel. A continuación, tenemos bastante avanzada la de los navíos de la carrera de Indias, que nos la está preparando Guillermo Nicieza, no sé si le sigues en Twitter, pues estamos con él, y ya nos ha mandado toda la documentación, todas las cosas, estamos ya preparando la sala de los navíos, conferencias, es lo que estamos haciendo ahora. Ayer estuvimos en Sevilla, mañana vamos a Córdoba, el día 25 estaremos en Laredo. Exposiciones, queremos hacer una serie de exposiciones, la primera, casualmente, sobre la mujer en la carrera de Indias. Queremos hacer una expansión audiovisual, que tenemos cosas tan ambiciosas como un musical que estamos preparando sobre Juan Escalante de Mendoza, uno de estos niños que vivió una vida extraordinaria. Él era del norte, entre Asturias y entre lo que hoy es Asturias y lo que es Cantabria. Siendo un niño, fue a casa de su tío, que estaba en Sevilla. Su tío le enseñó a navegar, de tal modo que a los 18 años él ya era patrón de sus propias naves. Ese niño, a base de lo que hemos comentado antes, que tenían nuestros ancestros, que tenían lo que había que tener para meterse en esas naves, a través de tesón, a través de tenacidad, a través de capacidad, a través de estudio, a través de osadía, a través de su propia capacidad, hizo un libro de navegación tan perfecto que fue prohibido por la Corona y por la Casa de la Contratación. Lo prohibieron, porque ese libro, en manos de las potencias extranjeras, vamos, es que era como decirles, mira, a las Indias se va así, tenéis que hacer esto, coger agua aquí, coger leña aquí, hacer todo, o sea, cómo combatir a los corsarios, cómo saber si una nave es corsaria o no, cómo si una nave es corsaria, saber si puedes ganarla en combate o no. Escribió un libro de navegación tan perfecto que fue prohibido, ¿vale? Ese niño, a través de meritocracia pura y dura, como ahora, que todo lo que es la lucha, el esfuerzo, el sacrificio, parece que ahora eso no va con los tiempos. Sí que va con los tiempos. Necesitamos gente así, necesitamos gente con pasión, necesitamos gente luchadora, como Juan Escalante de Mendoza. Ese niño consiguió cumplir su sueño, que fue ser capitán general de la Armada de la Nueva España, de la flota de la Nueva España. Y fue a la Nueva España donde murió habiendo cumplido su sueño. Estamos haciendo un musical, estamos creando el guión de un musical sobre este hombre. Tenemos una orquesta, como decía ayer, una orquesta que van por los pueblos ahí tocando la verbena, una orquesta sinfónica con un coro. Están muy ilusionados con el proyecto y estamos ya tras de ello. Expansión audiovisual, además de este musical que tenemos en mente, queremos crear videojuegos de estrategia, videojuegos en los que cualquier contingencia de las muchas que había afectase la carrera de Indias. ¿Por qué no hacer una serie sobre la carrera de Indias? Lo que decíamos antes. ¿Ustedes imaginan la vida de cualquiera de estas personas en manos de HBO, en manos de Netflix? O sea, si se lo imaginan, aunque no lo van a hacer. Pero a lo mejor alguien sí que lo hace. Hemos estado hablando ya con gente de televisión española, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, ahí andamos. Y por supuesto, expansión en las redes sociales. Hoy la nueva carrera de Indias navega en las redes sociales. Entonces ahí vamos a estar también dando la caña. Y bueno, pues poco más les quería yo comentar. Volverles a agradecer su participación, volver a agradecer a Juan Antonio y a la Fundación Puerto de América que nos hayan dado la oportunidad y darles la oportunidad, a ver si esta vez se animan, de hacernos alguna pregunta.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias y nada, espero que les haya gustado el proyecto. Es que cuando los informáticos nos ponemos a dar conferencias, en casa del herrero ya se sabe, cuchillo de palo, ¿no? Bien, como te decía, tengo que reñirte de forma afectuosa por un hecho en concreto. En Sanlúcar siempre ha estado relacionada siempre ha sido conocida como puerto de partida, de llegada, no solo de la primera vuelta al mundo, sino como principal puerto de la carrera de India. De un tiempo a esta parte, pues ese protagonismo se está diluyendo, ¿no? O está siendo un poco apartado de lo que es el mainstream. Se suele utilizar mucho el término antepuerto para quitarnos un poco de protagonismo, ¿no? Para poner a Sanlúcar en un papel secundario. Pero me voy al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Hombre, hay que hablar con fundamento. Y aquí. Me dice que un antepuerto es la parte avanzada de un puerto artificial donde los buques esperan para entrar, se disponen para salir u obtienen momentáneamente abrigo. Eso, cuando termine de darte mis explicaciones, verás que no coincide en absoluto con el puerto de Sanlúcar, ¿no? Bueno, para empezar tendríamos que irnos un poquito atrás en el tiempo. Dale. Ahora, nos tenemos que ir hasta 1295, que Sancho IV de Castilla cede la ciudad de Sanlúcar de Barrameda a Guzmán el Bueno. Se establece la Casa de Medina Sidonia, que es una de las principales casas nobiliarias de España en aquellos tiempos, y el nombramiento de Sanlúcar como capital de los estados de la Casa de Medina Sidonia nos abre las puertas al comercio internacional. Desde aquí, desde Sanlúcar, partían, antes del descubrimiento de América, partían expediciones que iban a la costa de Bretaña, que iban a Inglaterra, que comerciaban con el Mediterráneo, que llegaron hasta Cabo Bojador. Desde aquí se conquistan las Canarias, se funda la ciudad de Melilla. ¿Por qué? Pues teníamos una cosa que era muy buena, aparte de la cercanía con las principales redes de comunicación, que era la barra, la que termina quitándonos el protagonismo, la que termina provocando el desplazamiento de la Casa de Contratación a Cádiz. En un principio era una ventaja estratégica espectacular. ¿Por qué? Porque teníamos, por ejemplo, el puerto de Cádiz era mucho mejor que el nuestro, pero estaba abierto a que llegara cualquiera, ¿no? Aquí tenías que conocer la barra para poder entrar en Sanlúcar, no ya para subir el río, sino solamente para entrar aquí en nuestro puerto. De hecho, aquí se establecen colonias de genoveses, de holandeses, de ingleses, de alemanes y de francos. En 1509, de los 3,5 millones de maravedíes que le renta la ciudad de Sanlúcar a la Casa de Medina Sidonia, más de la mitad corresponden a las tasas que se pagan en la aduana del duque. Estamos hablando de una cifra bastante importante. Dale. Nos hemos pasado una, me parece, ¿no? No. Pues entonces, espérate. Tras el descubrimiento y de cara a fiscalizar todo ese enorme tráfico que nos ha estado comentando antes Ricardo, que se va desarrollando por las Indias, la Corona pretende establecer un único puerto, sobre todo para fiscalizar y para controlar ese tráfico mercantil. La decisión de que el puerto fuera Sevilla viene provocada por el río. El río, además del obstáculo de la barra, supone que cualquier persona que fuera a atacar, que fuera a capturar los bienes que venían de India, tenía que saber navegar todo el río hasta llegar a Sevilla. Y claro, eso daba tiempo a que cuando llegase cualquier tipo de embarcación, ya la ciudad estaba más que dispuesta a la defensa. Pero ese río, como hemos dicho, tenía una complicación muy importante, que eran las limitaciones de calado, los bancos de arena que se movían, no estaban siempre en el mismo sitio,
y, sobre todo, los múltiples meandros que tenía en aquella época. Estamos hablando que en aquellos momentos las naos estaban diseñadas para... No, la anterior. Estaban diseñadas con velas cuadras, que eran las mejores para la navegación oceánica, pero eso hacía que no pudieran ir contra el viento. Tenían que llevar siempre el viento de espalda. El río tiene 4 nudos de corriente. O sea, una embarcación que en condiciones óptimas puede navegar a 7 nudos, si no va perfectamente con el viento, esa corriente hace que no pueda navegar, ¿no? Claro, si tú llegabas con este tipo con esta forma de navegar, llegabas a... Uy, dale, por favor. Llegabas a un meandro, si el viento era favorable para ir en un sentido, tenías que esperar a que el viento cambiara para poder hacer el sentido opuesto. Este mapa, esta carta, es una carta del río Guadalquivir en el siglo XVI. Si os fijáis, aparte de los múltiples brazos, tiene un montón de meandros. La longitud del viaje desde Sanlúcar a Sevilla o viceversa en aquella época eran 124 kilómetros. 124 kilómetros. En la actualidad son 79. Ese recorrido se ha ido mejorando haciéndole cortas al río. O sea, tenemos un meandro, pues se hace un canal aquí en medio y ya ahorra tiempo y ahorra el problema del viento. Dale la siguiente. Mira, esto es las principales cortas que se le hacen al río para reducir la distancia de navegación y eliminar los problemas de los vientos. La corta de la Merlina, que se hace en 1795, por ejemplo, haciendo un canal de 500 metros, se llegan a eliminar, creo que eran 13 kilómetros. Tenemos luego la de la Isleta, que evidentemente es más actual, la Fernandina, en 1816. Dale, que hay alguna más por ahí. La de los Jerónimos, fíjate la vuelta que se quitan. Para pasar de 124 a 79 estamos hablando de casi 50 kilómetros que se han ido ahorrando en ese tiempo. Si hoy en día navegar por el Guadalquivir es un coñazo, a los que nos gusta navegarlo lo sabemos por el tema ese del calado, que tienes que estar en la canal, que los bancos siguen apareciendo y desapareciendo, y podemos imaginar cómo era la navegación de difícil en aquella época y con aquellas embarcaciones, porque hoy vamos a motor. Pasa a la siguiente. Mira, este es un mapa actual del río. Pues sí, como te digo, si con este río es problemático navegarlo, imagínate con lo que hemos visto antes, ¿no? Todas estas circunstancias hicieron que antes de la fundación de la Casa de Contratación en Sevilla, en 1503, ya se desplazaban a Sanlúcar oficiales y funcionarios de la Casa de Contratación para despachar las flotas. Claro, lo que se cargaba en Sevilla, con un recorrido tan grande, con un tiempo tan largo, porque el viaje se estimaba entre 2 y 10 días, ¿vale?, siendo bastante preciso, provocaba que en ese trayecto hubiera cargaderos y descargaderos en los que se añadían mercancías que no pasaban por caja, que era el principal interés que tenía ahí la corona. Según los documentos que nosotros hemos localizado en la Fundación, la primera flota que se despacha desde Sanlúcar con destino a las Indias es la de Bartolomé Colón en 1493, antes de partir con Cristóbal Colón en su segundo viaje desde Cádiz, ¿vale? A partir de ahí, pues está la de Jorge de Sosa, Juan de Aguado en 1495, Juan de Saucete con Américo Vespucio en 1496, Pedro Hernández Coronel en 1497, Cristóbal Colón en su tercer viaje, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio en 1499, etc., hasta que en 1508 ya la Casa de Contratación da la autorización para que ese despacho se haga sí o sí. Aunque se despachen las naves en Sevilla, aquí tiene que pasar la última inspección, ¿no? Bueno, aquí tengo otro montón de datos, pero que no vamos a darlos, evidentemente.
Todos esos registros están en los documentos que se guardan en la Casa de Contratación de Sevilla. Si cogemos como referencia la primera vuelta al mundo, y para ello tenemos la obra de Pigafetta, que se embarca en esa expedición de su partida y es uno de los 18 que vuelven, no escribe de oídas, o sea, estaba allí, y nos dice lo siguiente. Pasamos algunas otras aldeas hasta Sanlúcar, castillo de propiedad del duque de Medina Sidonia, y ahí es donde está el puerto que da al océano. No antepuerto, el puerto que da al océano. Es un puerto establecido, concurrido, con líneas ya de comunicación establecida con diferentes puertos del mundo y que encima es propiedad de una de las casas señoriales más importantes de la Baja Andalucía, que además tiene que financiar muchas veces, tiene que prestarle dinero a la corona porque iban cortitos y los de Medina Sidonia iban sobrados, ¿no? Siguiendo con Pigafetta, nos dice que algunos días después el capitán general y los capitanes de las otras naos se vinieron en chalupas desde Sevilla hasta Sanlúcar para terminar de aprovisionar la escuadra. O sea, si tomamos como referencia el 10 de agosto de 1519 como la partida de la flota de Magallanes, ¿cómo me explicas que días más tarde bajaran los capitanes e incluso el almirante? Porque Magallanes firma su testamento en Sevilla el 24 de agosto de 1519. Una expedición sin los capitanes de las naves y sin el almirante no veo yo muy razonable, a menos que se lo olvidaran en Sevilla y dieran la vuelta cuando llegaron a Sanlúcar. Hostia, que se nos ha olvidado Magallanes, vamos a por él. Y, bueno, aparte de otras circunstancias, él mismo dice que partimos de Sanlúcar el 20 de septiembre con rumbo suroeste y tal y tal. Dale ahí. A la siguiente también. En fin, gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 dimos fondo en la bahía de Sanlúcar. Y de los 60 hombres que formaban la tripulación de la nao Victoria cuando partimos de las islas del Maluco, llegamos a España 18, estando enferma la mayor parte, y los demás, unos murieron de hambre, otros escaparon en la isla de Timor y otros fueron condenados a muerte por sus crímenes. Desde que habíamos partido de la bahía de Sanlúcar hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas, dando la vuelta completa al mundo, navegando siempre de este a oeste. Yo creo que está claro, ¿no? Aquí te dice, desde que partimos de Sanlúcar y te da la fecha del 6 de septiembre, que es cuando llega aquí, ¿no? A la llegada de la nao Victoria, Pedro Sordo, que era un pescador y vecino de Sanlúcar, que estaba con sus redes ahí por Salmedina, de llegar la nao, imagínate las condiciones deplorables en las que llegaba tanto la embarcación como los tripulantes, y es el que la ayuda a meter por la barra. Cuando fondean la nao Victoria, Elcano le escribe la famosa carta a Carlos V, ¿no? Y la firma en martes 6 de septiembre de 1522 en la bahía ¿cómo era? En Sanlúcar, firmado en la nao Victoria en Sanlúcar. En esta carta, Juan Sebastián Elcano le narra todas las peripecias que han ido pasando y la escribe desde Sanlúcar. ¿Por qué la escribe desde Sanlúcar? Si no fuera Sanlúcar el puerto desde que ellos consideran de inicio, ¿no? Yo creo que es bastante definitorio eso. Hay otro motivo también, que es en los papeles de la Casa de Contratación, la mayor parte de la tripulación, en las nóminas, en las cartas de pago, hacen referencia a Día de la Vela, cuando la flota se da a la vela. Ese día, en esos mismos papeles, es el 20 de septiembre. Verás tú, aquella gente podría ser muy ingenua, pero embarcarte el 10 de agosto y no empezar a cobrar hasta el 20 de septiembre, también te descuadra un poco, son 40 días regalados, ¿no? La lista, por ejemplo, de los fallecidos en la expedición también está reseñada desde que partimos de Sanlúcar, ¿no? Quiero aligerar porque nos hemos ido un poquito de tiempo y estoy quitando algunas cosas.
El problema, la parte del río, el trayecto del río, normalmente se utilizaban personal, ¿no? Marinería diferente a la de la navegación oceánica. Entre otras cosas porque, claro, si tenemos un río que va cambiando continuamente los bajos, los fondos y los meandros, si te embarcas para ir a las Indias y tarda un año en volver, el río es otro. Es imposible navegarlo. Entonces había marinería, bueno, pilotos especializados en el río y pilotos que luego iban a la navegación oceánica. Sevilla, es cierto que es la gran ciudad cosmopolita, en aquel momento es la gran metrópoli que concentra la financiación, el comercio, el control, la fiscalidad de toda esta aventura. Pero su puerto era Sanlúcar. Este binomio, el que formaban Sevilla y Sanlúcar no hubiera sido un puerto importante sin tener Sevilla detrás como ese gran almacén, como esa gran metrópoli, pero si Sevilla no hubiera tenido Sanlúcar, se lo hubiera tenido que inventar, ¿vale? La descripción que yo he visto más preciosista de esa forma de funcionar nos la da Fray Pedro Beltrán, que es un dominico del siglo XVI, que en su libro La caridad guzmana decía sobre este tema, sobre Sanlúcar: aqueste puerto opulento, donde arroja el indio avariento, cuantas minas desentraña es la garganta de España, por donde le entra el sustento. En la boca que es su villa, se parte, corta y amasa, y en una y otra barquilla luego al estómago pasa, que es la espaciosa Sevilla. Yo creo que es la mejor descripción del funcionamiento de ese sistema portuario separado por 124 kilómetros en origen y que creo que es determinante también para reclamar el protagonismo de Sanlúcar en toda esta gran aventura. Y bueno, no me quiero extender más. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero que corrijan lo de Antepuerto. Y vamos a tomar una copita. Gracias a los colegas. Muchas gracias.